Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a empezar y dar continuidad en lo que es evolución tecnológica. Abordaremos acerca de algunas fuentes filosóficas que algo han estado trabajando en la biografía de Thomas Butch, pero vamos a hacerlos más específicos en algunas cuestiones relacionadas a la educación tecnológica, a esta evolución, cómo se fue transformando esta innovación a través del tiempo, ¿no? Bueno, entre la filosofía que vamos a ocupar y vamos a trabajar es la de Rousseau y la naturaleza, la contraposición hacia la sociedad, cuál es su aspecto, cuál es su caracterización, cómo son sus condiciones, entre otras cuestiones. En la historia de la filosofía de Kant, Hegel, Comte, que seguramente en el profesorado ustedes lo han visto durante todo este transcurso, y lo que es Marx con su discurso en su enfoque bastante globalizado. Bueno, a partir de esto vamos a ir viendo estos autores específicamente y vamos a ir hablando sobre el legado de cada uno de ellos específicamente. Bueno, él es eh, Rousseau, él hace referencias a la naturaleza y la contraposición hacia la sociedad. Rousseau comienza su trabajo filosófico con la oposición entre el hombre natural y lo que era el hombre civil, el hombre del hombre. La filosofía de Rousseau está centrada de que el hombre es bueno por naturaleza, pero es corrompido por la sociedad, según De Márquez en el año 2006. Van a observar que voy a empezar a citar a algunos autores que han estudiado específicamente estos tipos de filosofía y por qué ponen énfasis estos argumentos, ¿no? Asimismo, se considera que el hombre es como un esclavo, dominado por el poder. Aquí la palabra poder surge y van a escuchar resurgir muchas veces cómo la dominación y el poder es muy intrínseco y cómo va trabajando en clave a la sociedad, ¿no? Bueno, él hace referencia que del poder es dominado fuertemente. En el comienzo del tiempo, el hombre era libre, conservaba su vida, satisfaciendo sus necesidades naturales, sin la necesidad de trabajar, pero para poder vivir, sin la necesidad de un hogar. Eso es cuando hablábamos de los homínidos y cuando hablamos de lo que serían los paleolíticos, neolíticos, pero sin embargo esto se fue transformando y en este enfoque también lo toma como una evolución del hombre a través del tiempo, ¿no? Eh, el hombre tiene una serie de cualidades por naturaleza, pero se le puede dar o comprender como un ser histórico por los que tiene ciertos grados, ciertas direcciones su desarrollo humano. Entonces, de Márquez hace referencia que están determinados por un grados y por el carácter de sus relaciones y de las sociedades y las culturas a las que pertenecen. Asimismo, Rousseau establece que el hombre está muy ajeno a las ideas sobre moralidad. ¿Vieron ustedes? Pero esto solo conoce su persona y intuye su bienestar en frente a los demás. Pero no obstante, el hombre en su estado natural tiene dos principios: la motivación, es decir, su acción de individuo moral, y el amor di soi, que es el amor de sí mismo, de la piété, de piedad. Si igualmente considera que el hombre, en su estado natural, se va a caracterizar por su libertad, de la que lo va a distinguir de los miembros del reino animal, que es considerada el más apreciable de los bienes que tiene que tener el hombre, ¿no? Distingue específicamente los animales y el hombre y su calidad de agente libre de asentir o resistir sobre las conciencias de la libertad que se muestra en la espiritualidad de su alma. Entonces, asimismo, hay algo que marca al hombre en Rousseau, que es la perfectibilidad, que la define como la facultad que puede ayudar ciertas circunstancias a desarrollar capacidades o poderes cognitivos de las cuales el hombre ha sido dotado naturalmente, como la imaginación, la razón, el entendimiento, la autorreflexión. Entonces, esto significa que el hombre se desarrolla o se dota significativamente con capacidades cognitivas. Entonces, hace referencia a que la naturaleza del ser humano, las circunstancias históricas, sociales y culturales de la cual su rol es fundamental en la sociedad, es el desarrollo del hombre.
En definitiva, lo que hace Rousseau es describir al hombre natural como un ser solitario, autosuficiente, motivado por la conservación de su bienestar, de su amor disol, limitado por la compasión, la piedad, lipitié, libre igual que sus pares, pero que aún no ha desarrollado su potencial moral ni sus capacidades cognitivas según Marx. En contraposición de lo que abra al hombre natural, Rousseau describe al hombre como un ser civil, como, como uno que gana a través del desarrollo de sus capacidades, pero que se va a perder a sí mismo debido al sostenimiento mutuo que ocurre entre el hombre y la sociedad, el hombre social, y que no sabe vivir más que con las opciones de los demás, de su juicio, eh, y él saca que el sentimiento es de su propia existencia. La individualidad del amor de Zoe se alimenta de vanidad, de orgullo, de amority prop, produciendo un desencuentro entre el ser, el parecer y entre la existencia. Por lo tanto, Rousseau lo que hace es reconoce que una vez que el estado natural se ha perdido, pero ya no hay marcha atrás, este propone alternativas para recuperar ciertos aspectos de condiciones perdidas del hombre que rompe las cadenas de la dependencia, al igual que su causa en el entorno social. Bueno, esto sería una introducción de Rousseau, cómo lo considera el hombre en ser social, cómo se enfoca del mundo natural, y en nosotros de educación tecnológica podemos diferenciar el enfoque de este autor específico desde el impacto natural de la naturalidad, y es poder establecer esa diferencia, esas concepciones de enfoques naturales de lo artificial. Más adelante le hace referencia de los enfoques de cuestiones de carácter sociales que vienen desarrollándose y que van trayendo juntos con el poder, y hay una cuestión de poder, de desarrollo, de calidad de vida, y va haciendo referencia a lo que hoy conocemos la artificialidad. Para continuar esto, vamos con Don Kant. Ahí está Don Kant. Bueno, tiene ciertas cuestiones distintas. Lo importante, por eso elegí estos autores, porque tiene una contraponen en su significado, en sus cuestiones, ¿no? Él habla acerca, específicamente es el autor de la crítica de la razón pura. Y ahí empezamos a converger más allá de lo que es el impacto social o el enfoque del ser del hombre, del ser humano dentro de una sociedad, del enfoque de poder y toda esa disolución que viene a establecerse, ¿no? En la de la razón pura. Ha sido uno de los, impresionantemente es considerado uno de los pensadores más infundante e importante en la historia. Esta es una filosofía kantiana, en donde se habla acerca del idealismo trascendental, que combina tres corrientes principales de la edad moderna, que es el racionalismo, el empirismo, la ilustración, que afirma que el conocimiento se va a limitar a la esencia de Kant, que se aproxima al imperialismo, y que al afirmar que no todo el reconocimiento proviene de la experiencia y se acerca al racionalismo, ¿no? Los dos grandes ilustros, tan como Newton y Rousseau, también le influyeron Newton y represó el éxito definitivo que se puede alcanzar si limitamos a la ciencia el conocimiento de los fenómenos. Entonces ya empezamos a interpelar con la ciencia acerca de por qué se están desarrollando estas cuestiones o por qué se manifiestan o se desarrollan estas cuestiones científicas o este desarrollo que sería el método científico acerca de lo que es el empirismo, el racionalismo, de dónde viene esta razón de desarrollo y a dónde se da a través de la racionalidad del método científico que se impone en esta teoría, ¿no? Es muy importante, muy lindo, es conocer los albores de la ciencia, es conocer cómo esta ciencia se va a enfocar más adelante a la investigación tecnológica. Bueno, Rousseau reforzó a Kant en la convicción de la autonomía de la moralidad. Recuerda que estamos hablando recién, frente a las leyes que exige el mundo y el objetivo y la pertenencia del hombre de dos mundos, el reino natural y de lo espiritual. El problema ha sido abordado por Kant y para él es la posibilidad de lo metafísico. Entonces hace la aclaración de cómo el hombre es ciudadano de ambos reinos, que la filosofía kantiana es una filosofía crítica que va
va a tratar de investigar acerca de las posibilidades y los límites de la razón. Qué importante es esto. Quien tenga la razón tiene el poder, dice, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que son indiscutibles, porque es finito, muy finito, ¿no? Hay que usar muy finitos para poder hacer esa exposición. Él, en tanto su aspecto teórico como en su dimensión práctica, habla acerca de esas posibilidades y límites de Racer, pero también habla de los principios y los límites del conocimiento científico de la naturaleza. Eh, para él es importante tratar de describir esos principios de acción, la condición de la libertad, delinear el destino del último hombre, entre esas cuestiones, ¿no? Eh, Él se hace este replanteo que nosotros deberíamos hacer desde nuestro enfoque de la educación tecnológica que puedo conocer. Entonces él habla acerca de qué puedo conocer acerca de estos términos, cuáles serían los principios y los límites del conocimiento científico, en el que tiene que ver la incidencia de la metafísica dogmática racionalista, por lo que considera que es pura deducción racional. Entonces, él considera que lo racional sería poder alcanzar el conocimiento metafísico de la realidad, pero la lectora del hombre lo despertó en su sueño dogmático, es decir, Kant creyó necesario los intereses y fines del último como una crítica o un examen de la propia razón por sí misma, ¿no? Y sus límites. Por lo tanto, propone frente a la filosofía dogmática, frente a este principio, a esta filosofía crítica, que el problema es de si es posible que la metafísica como ciencia y cómo puede solucionar, a lo cual debe investigar cómo las condiciones se van haciendo posibles a partir de la ciencia. Entonces, crea dos tipos de condiciones empíricas, que son las particulares y las contingentes, las a priori o trascendentales, que son universales y necesarias, y la investigación de últimas para dar a la filosofía trascendental, puesto que la ciencia viene a ser un conjunto de juicios donde se va a preguntar a las condiciones que pueden hacer juicios científicos. Entonces también hace referencia de los juicios, y está el juicio analítico, el juicio sintético, el juicio a priori, a posteriori, asintético, a priori, ¿no? El analítico, que un predicado de que influye o incluye, mejor dicho, al sujeto, no da información de alguna que no sean extensivo. Entonces propone el juicio sintético, donde el predicado no se incluye en el sujeto, y donde a través de este se va a ampliar el conocimiento. Entonces aquí ya estamos teniendo una variable importante, que son los sujetos a priori, los juicios de valor, la crítica racional y los juicios de verdad para conseguir la razón, ¿no? Los juicios a priori, posteriores, vienen a ser la verdad que es conocida a partir de las experiencias particulares, contingentes. Y los juicios, a mi parecer, más importantes son los juicios sintéticos al priori, que por ser sintéticos pueden ampliar nuestros conocimientos y al priori son universales y necesarios, que es lo que justamente nosotros trabajamos desde esta clase, de esta propuesta, abordar autores con ciertos enfoques, con ciertos análisis que prioricen al hombre y que vean cuál ha sido su evolución del hombre a través del tiempo, y qué ha importado, en qué ha evolucionado, porque no necesariamente evolución en técnica y en tecnología, sino también ha ido evolucionando en aquello que nos va a vincular en el desarrollo tecnológico, que es la ciencia. Pero hay que conocer cuál es su enfoque, ¿no? Bueno, otro autor bastante importante es Hegel, es fundamental, tiene sus cuestiones, él habla, la filosofía de Hegel es el infinito de su unidad con lo finito. Considera que esta unidad en lo escrito teológico se va a reconocer la religión, en los escritos posteriores le reconoce la filosofía. Pero tanto es como uno como en otro, tal unidad se entiende en el sentido que la unidad como única, total realidad a sustancias, cosas que no están más allá de lo finito, sino que supera y se anula a sí mismo. La filosofía hegeliana se propone tratar desde su propia situación histórica, porque la tarea del filósofo consiste en pensar en su propio tiempo y la relación entre los dos más grandes conceptos alumbrados por el pensamiento filosófico: la naturaleza y el espíritu.
Hegel considera que el espíritu es fundamental, que es la concepción dialéctica hegeliana, que tantos conceptos de la filosofía de Hegel, en los conceptos paradójicos y oscuros, se podría entender como que Dios aún sería un Dios trascendente a separar el mundo. Y también hace referencia que el espíritu puede ser entendido de la acción humana, de esa acción humana divinizada y tomada aquí como modelo porque se concibe la misma acción cósmica, ¿no? Entonces, la preocupación por la historia es fundamental. Los idealistas intentan conciliar con la necesidad, con la libertad, como una antinomia kantiana, y es la historia donde se opera tal síntesis paralela que puede dar lo finito y lo infinito de la moralidad y la naturaleza. Seguimos viendo la estructura del hombre, pero ya entrando a discutir acerca de la moralidad, algo que Rousseau todavía no se había intentado, o no es que no se había intentado, no había dedicado un tiempo de análisis y discusión. La totalidad buscada de este autor, de este filósofo, no puede ser tomada como una sustancia, sino también como un sujeto cuyo objeto esencial es el mismo, en realidad que se piensa así como a sí misma, pero esto equivale a afirmar que los absolutos se hace espíritu a través de un proceso de autodesarrollo donde la realidad liga o llega a conocerse por sí misma y lo hace en y a través del espíritu amar. Bueno, acá tiene que ver un poco estas condiciones necesarias de las condiciones humanas que prosperan en la actualidad, que serían los objetivos, lo subjetivo, lo absoluto. Entonces, eso empieza a trabajarse la filosofía del entendimiento del hombre cerca de la moralidad, si está presente estos principios o estas características que van a delinear lo finito del hombre en su accionar de la naturaleza o en el accionar del contexto en donde va a vivir en desarrollo en sociedad y en su desarrollo de poder que tiene acerca a partir de la moralidad. Muy cuestionable en estos tiempos serían estos autores, ¿no? La dialéctica de esta concepción de la realidad ontología y el método de la ciencia, la lógica, son aspectos que resultan ser inseparables. Como la ontología se concibe la realidad, es como un proceso espiral que va a desarrollarse en un motor de contradicción. Esto es en relación, pero de oposición y no de identidad, así como todo se encuentra en un completo devenir, ¿no? Entonces, tiene su principio que hay que seguir trabajando, que podría seguir abordándose, ¿no? Bueno, luego tenemos a don Comte, que es un filósofo, tiene la particular de haber sido sociólogo, es más cercanos, no tanto a estos tiempos, pero que es un burgués, fundador del positivismo, que ustedes lo saben. Comte afirmaba que su filosofía se debía elevar por encima del materialismo y el idealismo. Mire cómo uno habla de la existencia del hombre, del poder, de la sociedad, de la moral, de la distinción, de la objetividad, de la subjetividad, y este habla del materialismo y del idealismo, que tampoco está aberrado, por eso lo seguimos en estudio, ¿no? Y que la filosofía lo negaba, le daba el reemplazado por la ciencia. En realidad Comte había repetido las ideas idealistas y reaccionarias acerca de la imposibilidad de salir fuera de los límites de la sensación de la incognoscibilidad, es decir, de la esencia de los fenómenos, y entonces a partir de esto la sociología de Comte habla acerca del idealismo, de las ideas que gobiernan el mundo. Entonces ella empieza a meterse, a operar en la sociedad, en los contextos, en los territorios, acerca del ser humano, no solamente como ser humano y en lo que habla y desarrolla como ser humano, sino también cómo opera en marco de una sociedad, ¿no? Comte hace referencia acerca de la humanidad que atraviesa el desarrollo a través de estadios. Los dos primeros habla acerca de lo teológico y lo metafísico, que sería una actividad bastante importante poder identificar qué es lo metafísico, eh, para entender un poquito más acerca de lo que estamos hablando, porque muchos de estos autores empiezan a hablar acerca de un motor de arranque acerca de lo metafísico como ciencia, ¿no? Desde la aparición de la doctrina de Comte, ¿qué pasa? Empieza el tercer estadio, que sería el superior, el científico o el positivo, que se caracteriza
bajo el apercibimiento, el florecimiento de los conocimientos positivos y afirmativos. Tiene una relación capitalista que puede ser eternizada, que trataban de demostrar el desarrollo gradual y evolutivo, que es el único desarrollo normal, y el negar el valor de las revoluciones, de los saltos de la historia, podía exigir la lucha resuelta entre las teorías revolucionarias, ¿no? Bueno, en eso ya tenemos otras luchas filosóficas como Marx, Engels, Lenin, entre otros, mucho más que lo vamos a ir bien. Estos autores, ¿por qué hablan de los revolucionarios? Porque ellos consideraban que Comte tenía un carácter anticientífico y reaccionario y filisteo de la doctrina. Entonces Marx escribía que el sistema de concepción de Comte era deplorable, pero el principal trabajo de Comte fue el curso de la filosofía positivista, ¿no? O sea, él empezó a hacer su desarrollo más en función de Comte. Y entre los últimos autores tenemos aquí a Don Marx, bueno, más enfocado a nuestros más contemporáneos, pero no tan actual. Es la mejor manera de hablar acerca de la razón, hace referencia, hace hincapié en la acción durante la producción del conocimiento. Puede explicar por qué Marx no se propuso elaborar doctrinas filosóficas, sino hace la crítica de la economía política y cómo van evolucionando estos pensamientos, que la economía política hoy se la podía trabajar como la economía circular o la economía del conocimiento, abordada a través del tiempo, a través de las TIC, como la sociedad de la información. Ese desglose no es tan contemporáneo, pero ya venía marcando el rumbo de un destino, de una travesía de un siglo, ¿no? Entonces, por esta manera es lo que se logra generar o facultar la categoría de razón, que puede ser alcanzada en donde encuentra la obra que va a ir elaborando y exponiendo su teoría, que la habla acerca del capital, como un gran esbozo para la crítica de la economía política, ¿no? Y así llamado, también habla de hay un libro de Marx que habla del capital y las teorías de plusvalía, que está muy bueno. Que está muy bueno en interesarse acerca del contenido que tiene esta bibliografía. También hay otro libro que se llama La miseria de la filosofía, como el enfoque no está abordado desde la sociedad, pero la otra contraparte de la sociedad, de la economía. Bueno, ya hemos hablado de la divinidad, hemos hablado de lo moral, hemos hablado del poder, ahora hablamos de la economía. Cuando yo le he hablado de las clases, le decía, es tan importante considerar estos ejes que sustentan la sociedad, la economía, la política, la religión, lo político, las armas, las guerras, las tecnologías. Bueno, no deja de ser que ha sido pensado a través del tiempo, ¿no? Porque estos autores empiezan a florecer gracias a los pensamientos ideológicos que tenía Platón y Aristóteles, ¿no? Marx está convencido que el conocimiento no es una creación, es un ex nihilo. Nihilo. Es una tarea que puede obtener verdaderos progresos, que pueden ser condiciones de examinar de ciertas críticas, las categorías de las cuales la ciencia piensa en su objeto crítico, conocimientos que van pues juntos. Bueno, esta convicción está tan arraigada, y en él la mayoría de las obras publicadas portan el título de la palabra crítica, calificada a veces como esbozo o contribución, hasta llegar al capital. Entonces indica abandonar su carácter preliminar para convertirse en una crítica de la economía política. Y es donde claramente mire que si nosotros tenemos que analizar según su enfoque en la actualidad qué es lo que está sucediendo, bueno, tenemos mucho para hablar. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que Marx reprocha de manera general a las economías clásicas, a los economistas clásicos? Y bueno, por supuesto, para él lo más recurrente es de que ellos hacen uso de las categorías como si fueran ideas eternas, sin cuestionar nunca el origen de tales categorías. Entonces, tal aceptación acrítica es de manera inconsciente una posición filosófica, ¿sí?
De aquí un ejemplo contenidista es el miserable de la filosofía, la selección llamada presencial, la metafísica de la economía política. Los economistas van a expresar la relación de los burgueses, porque nos estamos hablando que cualquier tenía poder a través de la producción económica, ¿no? La división del trabajo, mire qué concepto que todavía Taylor no está incorporado, un siglo antes, pero ya estaba pensándose, el crédito de la moneda, las categorías, las fijas inmutables, las economías que nos pueden llegar a explicar cómo se producían esas relaciones dadas, cómo nos explican que han sido producidas esas relaciones, es decir, los movimientos históricos que ha hecho renacer o nacer a Marx. Bueno, es importante cómo han pensado esos autores y cómo se han ido revolucionando a través del tiempo y cómo estos autores pueden dar un enfoque desde la ambigüedad, cómo pueden ir creciendo en relación a estos puertos. Bueno, recién estamos empezando con esta primera parte de los autores. Es importante que ustedes escuchen, puedan analizar, extender, simplificar o analizar, indagar acerca de cómo puedo trabajar, ¿no? Es importante cómo se llega al abordaje del totalitarismo, la teoría de la sociedad, familia y educación, a las teorías políticas, es cómo se va dando la prioridad del desarrollo intelectual, los políticos en su interior y tomando la consideración de haberse esos contextos sociohistóricos de producción, circulación, producción de apropiación, de las perspectivas que actualizan la tradición liberal en ese momento del siglo XIX hasta la actualidad. Tanto ya sean reformadoras como las conservadoras, que son consideradas haciendo el eje del análisis de las transformaciones de las sociedades, primero europeas, después norteamericanas, desde la Primera Guerra Mundial, las revoluciones rusas, buscando los desafíos que van a imponer el debate de las teorías políticas modernas, y en ese proceso de modernización de la economía y la sociedad y el Estado capitalista, que son crecientes y participaciones e incorporaciones de las masas en los sistemas políticos. Esto me da pie a poder abordar y trabajar algunos aspectos que no ha sido generoso el impacto de un cambio de paradigma ni las eras revolucionarias de la tecnología que nosotros consideramos, sino siempre ha habido un adverso, una contracara que ha ido contrapolando, ido desarrollándose a través del tiempo con un enfoque tamañamente trabajado, abordado, y que son sistemas que no se pueden sostener hasta el tiempo, que requiere una producción, una modificación. Nosotros como revolución tecnológica hemos visto los análisis, ustedes conocen cuáles son los tipos de revolución, pero hay muchas otras cuestiones, otros tipos de revoluciones que se han ido imperando a través del tiempo gracias a estos análisis que se van desarrollando, la incorporación de las escuelas de administración científica, que también forma parte de ese creciente desarrollo de cambio de paradigma. Entonces, por ahora dejamos hasta aquí, después continuamos con autores, pero me parece importante que pueden ustedes seguir indagando, investigando acerca de los autores y nos vemos en la actividad. Saludos.